Buenos días, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Bienvenido un día más a un nuevo programa de Las Manos del Alfarero. Aquí al lado nuestro está nuestro pastor, líder de la iglesia, congregación Iglesia Casa de Sion, ubicada en el sector de La Pampa, en calle Mónaco, con Suecia. Le agradecemos a Dios Padre por estar una vez más nosotros aquí en este lugar, porque nos da el privilegio de poder llegar aquí y de verdad poder traer una palabra que creemos que viene de parte de Dios. Pastor. Amén, amén. El Señor les bendiga a mis hermanos que están ahí en la sintonía Radio Vanguardia. Bendecimos esta radio, amén. Amén. Radio Vanguardia 107.1. Aquí estamos FM, ¿cierto? Así es. Estamos con ustedes acompañándoles en esta tarde en el programa Las Manos del Alfarero. También ahí estamos conectados en nuestro Face en vivo y Fan Face. Ahí estamos conectados con nuestros hermanos, amigos que nos siguen. Les saludamos en el amor de Cristo. Un saludo para la iglesia. Primeramente, la iglesia de Cristo en general, de Alto Hospicio, de Iquique, de Chile, del mundo entero. Un abrazo, muchas bendiciones. Y también un saludo especial también para nuestra congregación Iglesia Casa de Sion, a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y vamos a poder disfrutar todos juntos este programa. Así que el Señor les bendiga. Tenemos una palabra de parte del Señor, creemos que Dios va a hablar a nuestras vidas. Bendecimos también al pastor David, al director de la radio. Un saludo especial para él, para su vida, su familia y su congregación. Así es. Así, mi hermano Víctor, muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar. Así es, gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder estar detrás de estos micrófonos. Sean todos ricamente bendecidos y vamos a ir a una alabanza de inicio que indica que ya estamos al aire y que somos Iglesia Casa de Sion, ¿ya? Aquí un tema ya conocido. Nos vemos. Es el río del Señor que
Sí, así, hay vida y ritmo en la casa del Señor. No recuerden no dejando de congregarse, porque así dice la palabra del Señor, que no tenemos que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Aquí en Radio Vanguardia 107.1. Pastor. Amén. Aquí estamos, gracias al Señor, en este programa de bendición. Así es. En las manos del alfarero. Amén. Es tiempo de, hermano, de hablar de Cristo, nada más. Así es. Es tiempo de que hablemos de nuestro Señor, nuestro Salvador, de la gracia, de la misericordia y del Evangelio, este Evangelio puro, el Evangelio de Cristo. Como el apóstol Pablo nos enseñaba, y él hablaba de la cruz, de la resurrección de nuestro Señor. Amén. Aquí quiero hoy, hermano, enfocarme en el contexto acá de los Gálatas. Los Gálatas, una iglesia que conoció la verdad, pero retrocedió, volvió atrás, volvió a la ley. A la verdad, la religión, hermano, mata. La religión destruye. A veces cuando queremos, hermano, llevar un evangelio religiosamente, en vez de edificar, destruimos y matamos. Aquí Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora habéis acabado por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Hasta ahí, hermano Víctor, tenemos los versículos. Nos vamos a enfocar en este contexto, hermano. Realmente lo que significa retroceder, volver atrás, es como cuando conocimos al Señor, nos enamoramos de su gracia, de su misericordia, entendemos en nuestro corazón que Él perdona nuestros pecados, y después, al pasar el tiempo, sutilmente, hermano, nos damos cuenta como el enemigo y la religión, hermano, nos comienza a desviar nuevamente y retrocedemos. Sí, así como le pasó a los Gálatas, que conocieron la verdad, conocieron a Cristo, y llegaron ciertos hombres supuestamente eruditos, conocedores de la palabra, pero lo hicieron retroceder, lo hicieron volver atrás a la ley. Así es. Por eso que aquí el apóstol Pablo le decía: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo es claro. Aleluya. Amén. En la exhortación que le da a los Gálatas. ¿Por qué Dios pone este mensaje en mi vida, en mi corazón? Bueno, primeramente le doy gracias al Señor porque he estado estudiando Gálatas y creo que Dios es un Dios a tiempo, que nos advierte, nos habla. Hermano, muchas veces nosotros queremos, a veces como líderes, guiar nuestra iglesia, y comenzamos a poner carga a la iglesia, a poner cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Así es. Así como los fariseos le ponían carga a las viudas, y hermano, ¿y qué empieza a suceder? La iglesia empieza a quedar vacía. Claro. La iglesia empieza a quedar sola, y hoy en día estamos viendo, bueno, sabemos que el producto de la pandemia, la iglesia no se han podido congregar, y tantas cosas, hermano, que la iglesia está quedando vacía. Pero qué triste, hermano, qué doloroso, hermano, que la iglesia quede vacía por la religiosidad que lamentablemente entró a su vida como guía, como pastor, y también como dueña de casa. Como dueña de casa, porque también en los distintos situaciones familiares, problemas, hermano, cuando está la religiosidad también en la casa, lamentablemente es terrible,
el religioso queda solo, hermano. A la verdad, claro. El religioso queda solo. No sé si hay algo que comentar, mi hermano, ahí con respecto a lo sí, porque es terrible lo que usted dice, porque muchas veces llevamos la religión para la casa. Como usted dice, llevamos la doctrina hacia la casa. Y está bien ser hijo de Dios. Yo no tengo nada que decir. Al contrario, alabamos lo que Dios está hablando a través de nuestro pastor, que se tienen que mantener los estatutos, pero aquí Pablo le habla a los Gálatas, él está diciendo insensato, porque Pablo vio y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Cuánta gente en muchas iglesias, ¿se acuerda, pastor, cuando gritaban gloria a Dios, cuando decían quiénes van a ir al mundo, quiénes van a ir a evangelizar, quiénes van a hacer esto, quiénes van a hacer ya, y todos gritaban y vayan, evangelicen, y salían a las calles? Yo, ¿sabes qué? He andado en Cabancha 3 días seguidos. Y de los 3 días seguidos no he visto a nadie evangelizando. De verdad. Yo también me pongo en la lista. Digo, realmente el enemigo ha hecho tan sutil el trabajo, así tan delicadito, que ha bajado la desmotivación de la gente por evangelizar. En la Quebradilla hoy día habían 2 personas evangelizando. Y lo bonito que, no sé si se pusieron de acuerdo, pero uno estuvo en el sector de la entrada, al ladito de los baños por ahí, y el otro se puso por el sector de la rotonda. Pero de verdad antes era bonito porque salían grupos, pastores, yo veía con parlantes y andaban grupos de 4, de 6, de 8. Pero ahora andaban 2, uno estaba con su señora y el otro estaba solo. Entonces, de verdad, yo creo que esta palabra, pastor, usted no sé si la puede repetir nuevamente. Amén. Creemos que viene de parte del Señor. A la verdad, el comentario que me quiero yo sumar, que la religión, hermano, te obliga, la religión así te condena. No así lo que es el verdadero evangelio de Cristo, que es lo que la iglesia tiene que retomar, la iglesia tiene que volver y hacer las cosas por amor, por agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros. Así es. Por eso que el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas, mire, capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué significa eso, hermano? Que los Gálatas conocieron la verdad, conocieron a Cristo, conocieron a un Cristo crucificado, hermano, en el cual ellos conocieron el Evangelio de Cristo, ese Evangelio perdonador, ese Evangelio, hermano, restaurador, ese Evangelio, hermano, de amor, que Cristo murió por nosotros en la cruz, por amor a ti, por amor a nosotros. Pero lamentablemente a la iglesia, hermano, así como las Gálatas, está entrando fuertemente la religiosidad, la ley, sin darnos cuenta. Hace esto, o si no va a ser condenado, te obliga la ley, te condena, te juzga. Pero, hermano, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de su gracia, de su amor, de su misericordia, ¿y qué es lo que llega al corazón del hombre? Llega este amor tan grande, maravilloso. Como decía mi hermano, qué maravilloso, hermano, es distinto cuando yo hago su voluntad por amor, predicar el Evangelio porque soy agradecido, gritar a los 4 vientos que hay un Cristo perdonador, un Cristo restaurador, un Cristo que da nueva vida, un Cristo que da sanidad, aleluya, gloria a Dios. Pero distinto a hablar de un Cristo, hermano, o un Dios condenador, un Dios que juzga, que condena, que si no hace esto va a padecer, va a morir. Hermano, a la verdad, hermano, tenemos que nosotros conectarnos con la palabra, conectarnos con el Señor, pero no por ley, porque los Gálatas volvieron a la ley. Así es. Volvieron a la ley. ¿Qué significa eso, hermano? De que si no lo hacen, lamentablemente, las consecuencias de no cumplir la ley es la maldición, es la muerte, en la condenación, la muerte del pecado. Y más que la muerte, perdón, pastor, más que la muerte, es la separación que hay entre el hombre y Dios. Porque la ley dice que coloca un velo. La ley te coloca un velo entre Dios y el hombre. Pero cuando tú estás bajo la gracia, Jesucristo rompe ese velo, ¿no, pastor?
Correcto, porque mira acá, justo en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No lo digo yo, esto, hermano, lo dice la palabra del Señor. Sí, Gálatas 3:10. Entonces muchas veces la iglesia prefiere, hermano, aferrarse a la ley, depender de la ley y no depender de Cristo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, que nosotros tenemos que depender de Cristo, no de la ley, porque si usted quiere depender de la ley, lamentablemente, hermano, dice que está bajo maldición. Fuerte la palabra del Señor. Mire qué pasó ahí en el libro de Hechos, también habla, Hechos 15, habla también de cómo los religiosos, hermano, entraron, ¿cierto?, al cristianismo, y ahí se produce una mezcla entre el cristianismo, el evangelio puro de Cristo y, hermano, la ley, la religiosidad. Dice el 15:1 dice, entonces algunos que venían a Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, no podéis ser salvos. Mire, eso, lamentablemente, eso no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Mire cómo dice acá el apóstol Pablo en Gálatas 1 ahora, versículo 6, dice, hermano, mire, esta palabra a mí impacta mi vida. Estoy maravillado. Mire, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio. Así es. El evangelio significa las buenas nuevas. Claro, pero aquí él buena noticia. Claro, aquí él se refería, ¿por qué un evangelio diferente? Porque es distinto estar bajo la ley que estar bajo la gracia. Amén. Por eso Pablo decía, es un evangelio distinto, porque ya no vas a depender de alguien que ore por ti. Ya ese velo que te separaba de la presencia de Dios, de la comunión con Dios Padre, ya no va a estar, sino que Jesucristo lo cortó. No va a depender depender de la ley, es depender de lo que uno pueda hacer por la obra de uno. Solamente nosotros dependemos de Cristo, de la obra perfecta que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén, gloria a Dios. De verdad, la ley es sombra, hermano, es sombra. La ley, el sacrificio, la expiación, antiguamente la ofrenda de los animales, es sombra de lo que nosotros estamos viviendo ahora, que se llama Cristo. Cristo Jesús. La ley es la sombra. Pero aquí el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis olvidado, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El 7 dice, no que haya otro, sino que, mire, se fija, hermano, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro. Como decía acá, como leíamos, ¿cierto?, en Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea, mire, enseñaban a los hermanos, a la iglesia de Cristo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así es. Más, el versículo 8, ¿ya? ¿Se lo puede leer? ¿Sí? ¿Usted lo tiene? Ya, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. ¿Se fija, hermano? Entonces, el evangelio que nosotros conocimos fue el evangelio de Cristo, Así es. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Usted sabe cuál es el evangelio de Cristo? Que Cristo murió por sus pecados. Hace 2000 años Cristo, hermano, Él se llevó sus pecados. Él nos hizo libre, Él nos dio la salvación. Y esto es solamente a través de la gracia, a través de la fe, porque Cristo murió y resucitó, hermano, para justificarnos. Dice ahí en el libro Romanos 4:20, si lo puede leer, hermano Víctor, lo busca. Vamos a buscarlo, Romanos 4:20. 4:25, si no me equivoco, que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para justificarnos. Ahí lo vamos a... Dice, el 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Pero aquí yo quiero rescatar el que siempre me llama la atención porque, como dice acá nuestro pastor, muchas veces nosotros nos enfocamos en un evangelio del cual dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
enseñan, no es que sea un evangelio que vaya en contra de lo que dice la palabra del Señor, lo que estamos hablando nosotros, pero también tenemos que entender que muchos se enfocan en este versículo, el versículo 23, y resulta que yo de repente le he pedido a Dios, ¿por qué tanto se enfocan en el 23? ¿Por qué no nos enfocamos más en el versículo 24, que dice, que es muy parecido al versículo que leíamos en el Romanos 4:25, que decía, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Amén, mediante la redención que es en Cristo Jesús? Y lastimosamente le meten miedo a la gente. No sé si para tener la redenía así a la fuerza. bajo la ley. Claro, entonces... Bajo la ley obligadamente. Claro, porque yo como líder, tú como líder, o una persona como líder, no tienes que depender del diezmo, no tienes que depender de una ofrenda, no tienes que depender de si que el hermano, un ejemplo, va asustado o no va asustado. La persona, claro, de primera tú tienes que evangelizar, amarla, quererla, pero a la vez tienes que cuidarla. Y enseñarle sinceramente, no con miedo, sino que con amor, con la verdad, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Yo creo que el Señor no se ha equivocado y Él es perfecto, amén. Amén. Qué importante, hermano, no quitarle ni tampoco tapar la palabra, No, sino que enseñar lo que está escrito, realmente lo que Así está es. escrito, que somos justificados gratuitamente, hermano. Claro, y el 25 del 4 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, yo, gracias a Dios, yo me siento un hombre justo. Yo sé que al morir, al cerrar mis ojos en este momento, si Dios viene por mí, sé que dónde me voy, sé dónde llego. Amén. Entonces nosotros tenemos que enseñar eso, o sea, tratar de decirle a la gente que, claro, ¿van a cometer errores? Sí, van a cometer errores. ¿Por qué hay gente que no ha vuelto a la iglesia? Porque muchas veces han perdido el feeling, la confianza con sus líderes. No, y se sienten condenados, Así es. porque mucha gente en este tiempo de pandemia ha caído, hermano. Mucha Sí. gente está caída, pero Dios no está viendo la caída, sino que Dios lo que Él quiere que la iglesia recupere la fe, como se predicaba ayer. Así es. La fe a través de ¿quién? De Jesucristo, el Señor, el Salvador, el Redentor, el que nos da de su gracia, el que está dispuesto a levantarnos si estamos caídos. Amén. Mire, y mi hermano Víctor, con respecto a la religiosidad, claro, cuando la iglesia o los líderes comienzan, hermano, a poner ese temor, ese miedo a la iglesia, que por tu culpa, que aquí, que allá, y ponen carga sobre la iglesia, hace esto, o si no va a morir, y aquí, allá, te vas al infierno. Hermano, Cristo dice la palabra de que el que está en Cristo Jesús, para él no hay condenación, dice en Romanos 8. Y dice, nueva criatura es. Mire, lee ese Romanos 8:1. Amén. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el Señor nos da una nueva vida. Así es, dice el título, dice, viviendo en el Espíritu. Ya dice, y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, En la fe. en la fe, la convicción de quién eres tú primeramente que nada. Aleluya. Aquí Dios te está hablando y te está diciendo, ¿cuál es tu identidad? ¿Estás siendo hijo de Dios? ¿Estás siendo un siervo de Dios? ¿O estás siendo un amigo del Señor? ¿Estás creyendo, hermano? Estás creyendo, porque si tú eres, mira, y sabes, pastor, yo encuentro muy malo lo que muchas veces, mi punto de vista, que cuando le dicen a las personas, no, si él es el siervo del Señor. Pero Jesús, ¿qué dice? Mejor sean mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a un hombre de Dios, a un manto de Dios, un líder de Dios, muchos le dicen siervo. Y Jesús dice, los siervos no saben lo que su amo hacen. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente que somos hijos reales de Dios. Y que tenemos un padre que es bueno, un padre que no nos desecha, Así es. un padre que sí nos corrige, porque no hay padre que ame a su hijo y que lo corrija. Así es. Entonces, hermano, a la verdad que cuando creemos
pasamos a ser hijos. Sí. Amén. Amén. Y mira el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén, amén. Y mire, se me lee el versículo 2, Romanos 8, 2 ahora. Ya, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Vamos a leerlo nuevamente para que te le quede bien clarito en la mente. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A qué ley se refiere? El Señor nos ha librado de la ley de Moisés. Así es. Porque, hermano, imposible que usted y yo la pudiéramos cumplir. No, muy difícil. Y Cristo, a través de Cristo, hermano, Él nos ha librado de la condenación, de la ley, del pecado y de la muerte. Mire, qué precioso, qué maravilloso. Algo que era imposible para nosotros. Pero ahí está la iglesia religiosa. Ahí está la iglesia que quiere cumplir la ley, que quiere esforzarse para cumplir la ley, que se arrepiente y vuelve a caer y vuelve a arrepentirse. Hermano, es mejor depender de la gracia, rendirse delante de las plantas del Señor, decir, Señor, la verdad que yo no puedo cumplir la ley, me rindo y mejor dependo de ti, dependo de tu gracia. Hermano, porque la iglesia que tan la iglesia que se convierte en una iglesia religiosa, esas iglesias quedan vacías, esas iglesias que empiezan a condenar, a juzgar, a apuntar con el dedo, esas iglesias quedan vacías, mi hermano, porque la gente que está sentada en la iglesia se da cuenta, dice, yo no puedo, mejor me voy al mundo, mejor retrocedo, mejor estoy afuera porque aquí no puedo. Aquí me siento condenado, me siento juzgado, pero distinto cuando, como dice mi hermano, cuando le hablamos la verdad, cuando le hablamos de Cristo, que en Cristo Jesús no hay condenación. Mire, que el Señor nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Aleluya. Así es. Qué hermoso, qué maravilloso. Sí, la ley en la sombra, hermano, en la sombra. Mire, acá Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Hermano, con esta consulta nos vamos a una pausa musical. Sí, ya. Vamos, Romanos 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí vamos a dar la respuesta después de la pausa musical. ¿Qué le parece? Así es. Vamos a escuchar un hermoso tema. Este tema te lo trae Dios para tu vida, porque este fue el sueño de morir de Jesucristo. Así que sueño de morir con Alex Campos, escúchalo, porque este tema es para tu vida. Cerca del momento, allí te conocí, tu rostro y tu silencio, sabrá aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora, gemir, el padre de morir su hijo. Es un niño allí partir, el día se convierte en luto. Morir, fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio. Costo de mi vivir, no sabré cómo agradecerte. Aunque entiende el silencio, al dar tu vida por mí, ayúdame a
Así es, amados hermanos. Qué hermoso tema este de Alex Campos, El sueño de morir. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz vino a la tierra a cumplir el sueño de papá. ¿Por qué el sueño de papá? Porque dijo, voy a reconciliar al mundo conmigo. ¿Y por qué? Por amor a mí, a él mismo. Entonces, tenemos que entender y tenemos que saber una sola cosa, que dice su palabra, que Dios es amor. Pastor. Amén, amén. Entonces, la consulta era, como dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pero antes, mire, quiero leer Colosenses 2:16. Aquí podemos entender que todo lo que existía antes, hermano, antes de Cristo, es la sombra de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya, Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, toda la ley establecida por el Señor es sombra de ¿quién? De Cristo. Mire, y aquí entonces, para entender ¿para qué sirve la ley? Como dice, y decíamos y leíamos en Gálatas 3:19, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque había maldad, había transgresión. Entonces, a través de la ley el hombre tenía que saber de una ley, saber su condición, conocer su condición. Entonces fue añadida, dice, a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente, a quien fue ella la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21, si lo puede leer, hermano. Claro, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El 22 dice, malas escrituras, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Ahí ya vamos descubriendo, ¿cierto? Claro. Para qué fue añadida, ¿cierto? Dada la ley. Así es. Para que nosotros pudiéramos conocer y llegar a las plantas de Cristo. Mire, léase el 23 y el 24. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confiando bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ya, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. O sea, la ley nos preparó, El camino. claro, nos predestinó y nos preparó para cuando viniera Jesucristo, y a través de la sangre de Cristo fuésemos salvos. Fueran justificados. Como dice acá. De manera, mire, el 24, de manera, lo voy a leer nuevamente, Sí. que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es el ayo? El medio de transporte. Mire, a mí me lo enseñaron así, el medio de transporte, ese furgón amarillo, que en la mañana Pasa a buscar los colares. pasa a buscar a sus niños, los lleva al colegio, ese es el medio de transporte, el ayo, que es cierto que nos lleva a Cristo. La ley, Amén. hermanos, nos lleva a las plantas de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, el medio de transporte, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Gloria al Señor. Así es. Y mira, el ayo, como dice el pastor, es el medio de transporte. O sea, la ley te encerraba en un lugar para llevarte la salvación. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que había en el lugar santo y el lugar santísimo, y estaba separado. Y la ley, vivías en algo que no te podía dejar desarrollar como persona, no te dejaba desarrollar como hijo de Dios. Pero mira, dice el 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos bajo esa condición
de no poder hablar con Dios directamente. Ya no estamos en esa condición de que, un ejemplo, estos días yo conversaba con una persona y me decía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia. Y yo le decía, ¿pero por qué? No, porque en la iglesia, como estábamos predicando recién, el pastor, mira, si todos dicen que lo va a morir, que estos pecados, que la condenación, que todo me condena, entonces si estoy en la iglesia me condena, y si estoy afuera me condena, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Entonces yo dejé de ir a congregarme por lo mismo, porque ¿qué saco con congregarme si me condenan más en la iglesia que la misma gente afuera? Porque, un ejemplo, me dijo, yo me separé y prácticamente me crucificaron. Entonces, en vez de yo recibir el apoyo, me criticaban, me apuntaban con el dedo, muchos me bloquearon. Entonces, cuando nosotros estamos encargados, pues, llamemos los líderes, las personas que como los pastores y sus líderes, no podemos ponernos en el lugar de Dios, ni juzgar a la persona, porque ya, como dice la palabra que dice, pero venir a la fe, ya no estamos bajo el año, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo condenación. Amén. Y Dios, tenlo por seguro que cuando tú tomas el lugar de Dios, Dios se enoja mucho. Porque cuando tú te pones como juez, te estás colocando en el lugar de Dios. ¿O no, pastor? Amén, amén. El típico problema familiar también, el del esposo con la esposa. Por ejemplo, una pelea con el esposo. O lo típico que llega la esposa al pastor a quejarse de su esposo. Me casé con un diablo, mi esposo es un demonio. Es un diablo mi esposo. Y ahí está la pelea, ahí está el juicio, el prejuicio, la condenación. Y en vez de hablarle de Cristo, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, así estás, por tu culpa, que eres malo, que eres un demonio, que eres un diablo. Y muchas mujeres se quejan, hermano, de cosas que pasaron 5 o 10 años atrás. Por la culpa de mi esposo, tú lo que me hiciste, el daño que me hiciste, hermana, y todavía no es capaz de perdonar. Y lo único que hace es condenar y juzgar y lamentarse. Cristo, hermano, hermana, Cristo nos perdonó, Cristo selló nuestras culpas, Cristo nos da una nueva vida, Cristo nos enseña a amar, a perdonar. Tenemos que hablar de Cristo. Ya no tenemos que ser esa iglesia religiosa, esa iglesia que condena, que juzga. ¿Qué le dijo el pastor a esta hermana? Hermana, usted, si no cambia su actitud religiosa, le dijo, va a quedar sola en la casa, va a quedar sin esposo, va a quedar sin hijo, va a quedar sola en la casa. Porque lo único que hace es condenar y juzgar, y hace esto, y si no lo haces te vas a morir, si no te haces esto otro, te vas al infierno. No, hermana, amigo, que estás escuchando, tenemos que hablar de Cristo. Y creo que muy bien este consejo que le daba el pastor a esta hermana, si usted no cambia su actitud con su esposo y con sus hijos, usted va a quedar sola. Lo mismo la iglesia, los líderes de los púlpitos condenan, juzgan, ponen carga a la iglesia que ni siquiera los líderes pueden llevar, ni nosotros podemos llevar. Las iglesias comienzan a quedar vacías. ¿Por qué? Porque entró la religiosidad, porque entró la ley. Y la ley, ¿qué es lo que hace, hermano? Te juzga, te condena, te mata. La religiosidad que hace, te juzga, te condena, te mata. Mira que tenemos un ejemplo claro en Juan 5. Hermano, vamos ahí a Juan 5, el paralítico de Betesda, mire. Aquí está enfocada la religión y aquí está enfocado el evangelio de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Léalo, hermano. Ya. Si se escucha un poquito de porque estamos cerca de una plaza. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y aún en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En uno yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el primero ya que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amén. El Señor le dijo, el Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí yo me quiero detener un poquito, pastor, porque yo quiero decir, ¿por qué? Porque para Cristo así de fácil. Amén. Así de fácil. Porque muchas veces, y como usted dice, pastor, quiero que puede dar la opinión que usted quería dar. Sí, amén. Aquí vemos claramente, hermano, hasta el versículo 4 dice, ahí vemos claramente la religión, que el primero que entraba a las aguas era sano. La religión, el mundo representa esta escena de esta agua que era agitada por un ángel que descendía de vez en cuando. La consulta mía del ángel era bueno o era malo. La religión, hermano, aparenta ser linda, ser buena. Y las multitudes llegan. Hermano, aquí había multitudes esperando que el agua fueran agitadas. Pero lamentablemente el primero que descendía al agua era sano. O sea, el que tiene capacidad, el que pudo, es sano. Pero Cristo, hermano, vino al que no puede. Cristo vino al vil, al menospreciado. Cristo vino al pecador, a nosotros, al que reconoce y dice: yo no puedo. Al que se rinde, al que dice: yo no puedo cumplir la ley. Este hombre estaba paralítico, hermano, ya hacía 38 años paralítico, en ese lugar donde él intentaba de ir y meterse a las aguas, pero uno se metía antes que el otro. Antes que él. Entonces Jesús fue y le dijo: mire, yo me imagino la escena de este hombre ya había perdido la esperanza con el estanque. Sí. Ya él le había dado la vuelta, le había dado la vuelta, le puso la espalda al estanque, un hombre ya sin esperanza. Mire, pero ¿quién apareció? ¿Quién llegó a su vida? ¿Quién salió a su encuentro? Cristo. Hermanos, ahí vemos el evangelio de Cristo. Como dice mi hermano, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él se excusaba, es que antes que cuando las aguas son agitadas, uno entra antes que yo y yo no alcanzo. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Él desechó sus pensamientos, aceptó la palabra de Cristo en su corazón. Eso se llama fe. Mire, a través de la fe alcanzamos la gracia. A través de la fe alcanzamos la sanidad. A través de la fe alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Recibimos la gracia de Cristo. ¿Y qué sucedió? Dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mire, a Jesús no le importó que fuera un día de reposo. ¿Qué hubiera pasado si él respeta el día de reposo? No le importó, hermano, porque Cristo a eso vino, hermano. Cristo vino a darnos sanidad, hermano. Cristo vino, hermano, a romper todo esquema, toda religiosidad. Lamentablemente descendía un ángel, las aguas se agitaban, pero solamente el primero que descendía era sano. Ahí está, como les digo, la religión, ahí está la religiosidad, ahí está, hermano, la ley, que el que puede es sano. Así es. O el mundo, hermano, el mundo, el que tiene la capacidad es exitoso en la vida. Y sabe usted que usted dijo algo bien cierto, pastor, de verdad que aquí muchos no se han dado cuenta. Esto es un momento religioso, que cuando descendía el ángel, como usted decía, el más capaz, el con más energía, el que podía caminar bien. Si lo llevamos prácticamente a la vida actual ahora, el paralítico lo podemos poner como el portero. ¿Y qué pasa qué pasa muchas veces con el portero? ¿O qué pasa con aquellos hombres pudientes? Con aquellos que podían meterse al agua primero y ser sanados. ¿Qué pasaba con ellos?
Y si tú lo llevas a la actualidad, ¿cuántos líderes, cuántos salmistas, cuánta gente que tiene un cargo en la iglesia? Y van a decir, pero estoy hablando en contra de los hermanos. No, estoy hablando de la verdad porque mis ojos lo han visto. Parece el pasillo, desde la puerta de entrada hasta el púlpito, parece pasarela. Y no verán a nadie porque son salmistas, son líderes. Hermano, pero eso no se nos ocurre en nuestra iglesia. No, gracias a Dios, no es porque hacen los santos, de verdad. No es porque seamos santos ni seamos más que menos que nosotros. Pero mis ojos han visto en congregaciones. Porque yo soy el pastor. Oh, aleluya. Sí, saca hora para hablar conmigo en la semana. Sí, porque no puede hablar conmigo en cualquier momento. Así, mi hermano, de verdad, te prometo. Pero Jesús, ¿qué es lo que vino? Vino a abogar eso. ¿Y qué dijo? No me interesa ninguno de los de allá. Vengo por ti. Se por le el dirigió portero. y fue el paralítico. Claro, porque El que estaba sin esperanza, el que estaba desechado por la sociedad, Claro. el que estaba desechado por la religión, por lo religioso. Claro. Hermano, si tú dejaste de congregarte por la religiosidad que estaba en tu iglesia, que te miraron en menos, que vieron tu debilidad y te despreciaron, quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo murió por tu pecado, Así es. Cristo murió para darte sanidad, para darte redención. Quiero decirte que Cristo murió por amor a ti, Así es. Y nada más que eso. y que creas en tu corazón y te sientas perdonado, y que te levantes y puedas recuperar tu congregación o pedirle a Dios que te coloque en un lugar donde Él te coloque. Lamentablemente hay mucha religiosidad dentro de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, así como estos gálatas que retrocedieron, volvieron a la ley, creyéndole a estos hombres que llevaron el evangelio manchado, no puro, que les decían que si no se circuncidaban no iban a ser salvos, Así es. si no cumplía la ley no iban a ser salvos. Así es. A los hermanos, a la iglesia, a la congregación. Hermano, hay debilidades que a lo mejor nunca vamos a poder superar, pero quiero decirte que Cristo murió por esas debilidades. Cristo murió por tus pecados, para darte redención, para darte una nueva vida. Cree en Jesucristo el Señor. Cristo quiere sanarte, Cristo quiere restaurarte, Cristo quiere levantarte, que vuelvas a sus caminos, mirando al blanco, mirando a Cristo, recibiendo en tu corazón la buena nueva, la buena noticia, que es Cristo, el Señor, el Mesías, el Salvador de tu vida. Amén. Amén. Amén, mi hermano Víctor. No sé si alcanzamos una alabanza más antes de despedirnos. Y para ¿Por qué no oramos mejor, pastor, primero? Amén, oremos. Y después colocamos la alabanza al final. Amén. Hay un ambiente para orar. Amén. Así es. Padre, te damos gracias, Señor, Amén. bendito y amado Rey. Sí, Señor. En esta hora, papito amado, sé tocando a todos y cada uno de aquellos que están escuchando en esta hora, papá. Amén. Gracias, papito amado, por estar aquí una vez más junto a nosotros, Señor. Padre, así como tu amor, tu misericordia, tu pasión, tu entrega, Señor, para con tus hijos, Señor. Porque tu palabra dice que ahora nosotros somos hechos hijos. Pasamos a ser hijos. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Pablo lo recalcaba mucho, Señor. Y hoy, Señor, te queremos pedir por todos aquellos, Señor, que aún están a un paso, Señor, de poder volver a reconciliarse contigo, Señor. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Perdona sus pecados, perdona sus ofensas, Señor. Perdona al Señor, porque muchas veces han pecado, como dijo Jesús, Señor. No supieron y no saben lo que hacen, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Porque muchas veces ellos, Señor, han sido mal instruidos, mal llevados, Señor, o por culpa de hombres, Señor. Ellos muchas veces por culpa de hombres, Señor, se han alejado de tus caminos, Señor. Aleluya. Y hoy, papito amado, no les tomes en cuenta sus pecados, papá. Te lo pedimos de corazón, Señor, porque la sangre de Jesús aquí en la Amén. tierra corrió por la sangre, por la tierra, Señor. Se Aleluya. incrustó en todas las tierras para, Señor, en vez de condenarla, salvarla, Señor. Y con tu Hijo, Señor, se rompió, Señor, esa maldición, y se rompió, Señor, ese velo, Señor, Amén. que nos separaba para poder empezar y poder llegar junto a ti, papito amado.
Aleluya. Padre, Señor, tú que eres bondadoso, tú que eres tierno, Señor. Aleluya. Sana sus corazones, sana sus mentes, sana sus vidas, Señor. Oh, Señor. Porque muchas veces, Señor, hombres como nosotros, Señor, hemos cometido errores, Señor, y lastimosamente con las palabras, Señor, hemos hecho daño, Señor. Y muchas veces hemos condenado a papá. Perdónanos, Señor, a cada uno, y me incluyo, Señor, también perdóname, papá. Ayúdanos, gracias, Señor, y te pedimos, Señor, también, papá, por aquellos que están enfermos, Señor. Aleluya, sí, Señor. Señor, en esta hora le enviamos, Señor, la palabra, Señor, a todos aquellos que están esperando una palabra de aliento, una palabra de sanación, una palabra, Señor, de respuesta hacia sus vidas, Señor. Porque muchas veces ellos se sienten, Señor, que tú no lo has escuchado, Señor. Muchas veces se sienten, Señor, que tú te has alejado de sus vidas, Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, Señor, como te decía, los hombres, Señor, condenan y juzgan y se colocan en tu lugar, Señor. Y la gente, Señor, tus hijos, Señor, aleluya, se motivan, papá. Pero hoy, Señor, yo quiero que te pido, Señor, que tú bajes, Señor, y des ese abrazo, Señor. Ese abrazo que tú anhelas, que ellos anhelan, Señor, tenerte entre medio de sus brazos, Señor. Muchas veces, Señor, aleluya, en sus mentes se le ha puesto, Señor, el enemigo, si eres real o no eres real, papá. Oh, Jesús, gracias por tu sangre. Señor, toca sus vidas, papito amado. Gracias por tu sangre. Gracias, mi Rey, gracias, Padre Santo. Porque sé que tú los amas y los perdonas y los perdonaste y los justificaste, Señor. Bendito eres, papito amado. Amén. Por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar detrás de estos micrófonos, sí, Señor, y poder traer una palabra tuya de aliento, Señor. Amén, gloria a Dios. Y de vida para aquellos, Señor, que necesitaban una palabra de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, estamos todo espíritu de envidia, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de, Señor, de muerte, Señor, amén, y de ira, Señor, de venganza, Señor, en nombre de Jesús son atados de manos, de pies, de lengua, de boca, amén, Señor, y son enviados, Señor, al mismo infierno, Señor. En el nombre de Jesús son echados, Señor, en el mismo infierno y nunca más, Señor, volverán a salir porque sus pensamientos y sus oídos son turbados, Señor, y nunca más oirán la voz de Satanás y volverán a levantarse, Señor. Y por la sangre del Cordero, Señor, amén, sellamos las compuertas, Padre amado, y por el dedo de Jehová, Señor, declaramos victoria. Amén. Porque el dedo de Jehová declara victoria, amén, en nombre de Jesús. Y gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te dice el Señor, toma tu lecho y anda. Y anda, dice el Señor. Si tú crees, hoy como hijo de Dios, tú que a lo mejor estás paralítico por mucho tiempo, producto de la religiosidad, producto de la religión, el Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. El Señor te bendiga. De a ti, líder, que lleva una iglesia, una congregación, dice el Señor, que es tiempo de hablar de Cristo, que es tiempo de hablar del Redentor. Y tú, madre de familia, es tiempo que en tu casa, en tu hogar, hables de Cristo. Habla de Cristo. Dice el Señor, para que no quedes sola, para que el ambiente en tu casa cambie, para que te gane a tus hijos y te gane a tu esposo, a tu marido que estaba a punto de perderlo, a tus hijos que estaba a punto de perderlo. Háblale de Cristo, para que te los ganes. Amén. Como familia y todos juntos puedan servirle al Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Una alabanza, hermano, para despedirnos posteriormente. Así es, vamos a ir una hermosa alabanza con este hombre que dice, le llaman guerreros. Amén, amén. ¿Ya? Porque realmente somos guerreros de Dios. Somos Iglesia Casa de Sion, nos bendecimos, les damos un abrazo grande. Estamos ubicados en calle Mónaco con Suecia, en La Pampa. Cualquier duda, consulta, petición o reclamos pueden dirigirse a nuestra iglesia, que está ubicada en el sector de La Pampa, de Alemania, un pasaje más hacia el sur, y entre Bulgaria y Mónaco estamos ubicados. O sea, entre Mónaco y Suecia estamos ubicados, amén, por la calle Mónaco. Un abrazo, bendiciones. Amén, amén. Ahí añadir un poquito, tenemos culto los días lunes, miércoles, viernes y domingo a las 19:30 horas. Si no tiene iglesia, si quiere congregar, le invitamos en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, esta canción es muy cortita, pero un hombre de fuego,
desierto, peña Leonel para todo el cimiento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé.